¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. En esta ocasión, en una edición especial, es una hora más temprano del horario acostumbrado de conclusiones, y también es una edición especial porque nos encontramos fuera de nuestros estudios. Nos hemos desplazado hasta la frontera entre Colombia y Venezuela. Estamos precisamente en Cúcuta. Estamos presentándole realidades que para muchos son fantasías, pero yo le aseguro que al finalizar este programa la realidad será tan aplastante que no importa lo que le digan, estará claro y será sensato para analizar el drama y la necesidad que nuestros hermanos venezolanos atraviesan. Una ayuda humanitaria que está lista para entrar, un régimen que lo impide a toda costa. Esta es una edición especial de conclusiones desde Cúcuta. Iniciamos. Hoy hacemos homenaje a todas las personas que han caído, que han privado de libertad durante tantos años. Vamos a seguir hasta que logremos la libertad y la democracia en Venezuela. Que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. ¡Qué marcha tan larga y tan inmensa! ¡Qué marcha tan espectacular ha hecho la juventud bolivariana de Venezuela! Lo que queremos es más que todo que se nos quite el desbloqueo para que el Estado pueda comprar esas medicinas. Usted ya lo escuchó. Hay una fecha, el 23 de febrero. Juan Guaidó, el presidente encargado, reconocido así por más de 40 países alrededor del planeta, asegura que será el 23 de febrero el día en que la ayuda humanitaria entre a Venezuela. Hablan de alrededor de 250,000 voluntarios que se han sumado para poder lograr esta que será prácticamente una hazaña. Porque al parecer los llamados que se han hecho a la Fuerza Armada Nacional no han encontrado eco. Al menos no en los altos mandos, o al menos no lo hemos escuchado. Pero han sido incansables los llamados que se han hecho por parte de la oposición venezolana para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se sume en este esfuerzo. No le digo yo solamente de los venezolanos, en este esfuerzo de la comunidad internacional para poder llevar ayuda humanitaria a las personas que más lo necesitan. Es importante entender que cuando hablamos de necesidades, no es solamente el comer, son necesidades que representan la vida y la muerte. Sí, así de drástico. Hay personas que dependen de esa ayuda humanitaria para mañana no morir. Y desgraciadamente aquí ese 23 de febrero habrá personas que aún sigan muriendo por la falta de acceso a medicamentos, por la falta de acceso a servicios de salud que puedan aliviarles las enfermedades. Habrá muchos venezolanos que no lo contarán porque esta ayuda humanitaria no ha sido permitida en su ingreso. Precisamente el día de hoy, un día importante para los jóvenes en Venezuela, el Día de la Juventud, hubo protestas masivas en contra del régimen de Maduro. Al mismo tiempo, el régimen de Maduro presentó, como siempre, una contramarcha. Sin embargo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pronunció fuerte y claro como lo ha hecho durante ya muchos años. A través de su cuenta en Twitter, Almagro dijo: ningún militar puede detener a los jóvenes venezolanos. Ningún militar puede detener la ayuda que el pueblo precisa. La juventud va a llevar adentro y va a lograr que Venezuela y su pueblo acceda a los recursos necesarios. Sigan adelante a romper las cadenas, con la etiqueta OEA con Venezuela. Y es precisamente la esperanza de muchos, nuevamente, y lo quiero subrayar con todo el conocimiento de causa que para mí representa hablar de los jóvenes venezolanos. Desde 2014 los he visto en las calles, estuve con ellos en las calles. Desde 2014
Los he visto morir en enfrentamientos con la Guardia Nacional Bolivariana. Desde 2014 he visto jóvenes ser víctimas de la represión. He visto a familias llorarlos. Y todo esto son hechos que como periodista le puedo narrar y comprobar, y que se lo hemos venido demostrando a través de los años. Lo cierto es que a pesar de estos riesgos, a pesar de estas muertes, a pesar de este llanto, vuelven a salir a las calles. El día de hoy precisamente se mostraron una vez más todos estos jóvenes venezolanos con toda su fuerza, con toda su esperanza, con todas sus metas y objetivos claros. Por supuesto, el régimen de Maduro presentó su contramarcha. Y mi compañera Osmari Hernández ha estado muy al pendiente precisamente de todo esto, así que si usted me lo permite, vamos directamente con ella. Aquí muy cerca, ¿no? Como lo he dicho durante todo el día, tan cerca y tan lejos. Pude ver la bandera venezolana. Estaba a escasos 20 pasos de regresar al territorio de mis queridos gochos. Sin embargo, no lo pude hacer. Pude verlos entrar y salir, muchos venezolanos. Situaciones extremas, dolorosas. Una situación tan dolorosa como una mujer de la tercera edad entrando en ese puente, tratando de encontrar una silla de ruedas. Un hombre se acerca con la silla de ruedas. Yo pensé que se la estaba brindando. Señores, me equivoqué. Se la rentaba. Sí quería usarla. Una mujer de la tercera edad con un collarín y un bastón, que no tenía el dinero para la silla de ruedas. El hombre tomó la silla de ruedas y se fue. Ese es solo uno de los escenarios. ¿Qué pasó mientras tanto en Venezuela? Vamos con Osmari Hernández. Está con nosotros para contarnos. Osmari, adelante. Fernando, muy buenas noches, un gusto como siempre saludarte. Justamente como bien lo decías, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por al menos 45 países, hoy hizo un anuncio en el cual aseguró que sí o sí, en 11 días, el 23 de febrero, esa ayuda humanitaria a la cual te referías y sobre la cual hay mucha expectativa en Venezuela, especialmente por quienes más la necesitan, llegaría a territorio venezolano. Destacaba cifras importantes, como que unas 300.000 personas tendrían su vida en riesgo en este momento a la espera de esos alimentos, de esas medicinas que están en la frontera con Colombia en este momento. Aseguraba además que son más de 2 millones de personas las afectadas por la crisis que requieren justamente esos insumos y que se van a abrir nuevos centros de acopio, uno en Roraima, frontera con Brasil, y otros 2 cuyos detalles no ha ofrecido de momento. Los jóvenes, esos jóvenes a los que te referías, Fernando, estuvieron hoy en las calles con irreverencia y también de manera contundente y multitudinaria en el este de la ciudad, respaldando a Juan Guaidó por una parte, también recordando a los que han caído, a quienes ya no están, pues dieron su vida por la lucha que lleva la oposición venezolana, y de igual manera también para hacerle un llamado a la Fuerza Armada para que reflexionen y se pongan del lado de las personas que requieren esos medicamentos y esos alimentos en este momento. Fernando, vamos a escuchar parte del mensaje de Juan Guaidó al cierre de esta movilización. Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores, transportistas, enfermeras, médicos, a organizarnos. Bien, se refería Juan Guaidó también a toda la situación humanitaria. Él dijo no solamente que sí o sí iba a ingresar esa ayuda humanitaria, sino que sí o sí Nicolás Maduro iba a cesar la usurpación. Y justamente del otro lado de la ciudad, en el centro de Caracas, marchaba el oficialismo. Lo hacían con una importante presencia, Fernando, de trabajadores de los distintos ministerios, organismos de la administración pública. Allí estuvo nuestro compañero Jorge Luis Pérez, quien logró conversar con algunos de ellos y les consultaba sobre los motivos por los que estaban ahí. Muchos de ellos decían pues en respaldo a Nicolás Maduro, en rechazo a la injerencia de Estados
Unidos. Algunos decían que fueron por su propia voluntad, otros que fueron convocados por parte de sus jefes en sus lugares de trabajo. Vamos a escuchar parte de lo que fue el mensaje de Nicolás Maduro este martes, Día de la Juventud. Tengo en mis manos lo que va a ser el plan de la patria de la juventud hasta el año 2025 para incrementar la educación, el trabajo, el deporte, la cultura, la recreación. Aquí está el plan para que la juventud se haga dueño del futuro definitivamente. El plan de la patria para llevar la misión Chamba Juvenil a su máxima expresión y darle trabajo y estudio a todos los jóvenes del país. Maduro hace llamar a quienes les acompañan los invisibles, pues asegura que no tienen cobertura por parte de medios internacionales. Sin embargo, hay que destacar, estuvo allí CNN presente. También que las actividades de la oposición no culminaron con esta movilización en el este de la ciudad, sino que en horas de la noche se realizó una vigilia en la Plaza Bolívar de Chacao, convocada por el movimiento estudiantil. Allí estuvieron algunos familiares de las personas que perdieron la vida durante las protestas y se realizó una misa justamente en honor a ellos. También estuvo presente la esposa de Leopoldo López, dirigente opositor que se encuentra detenido en casa por cárcel, y quien envió un mensaje también en favor de la liberación de los políticos encarcelados. Fernando. Osmari, muchísimas gracias por traernos las imágenes, como siempre presentando el balance. Subrayabas algo importante, es sumamente irónico y risible también cuando no es la primera vez que se habla de parte de Maduro y que no se le da cobertura por parte de medios internacionales o de medios imperialistas, como nos califica. Y las dos veces que lo he escuchado decirlo ha sido a través de la señal de CNN en español, irónicamente, ¿no? Sí, tal vez no tengan la señal, tal vez no tengan la señal en Miraflores. Como la sacaron del aire, a lo mejor ni en Miraflores la tienen. Aunque quién sabe, puede ser, ¿no? Hace casi 2 años. Osmari, te mando un abrazo. Sí, hace casi, sí, claro que sí. Te mando un abrazo grande, Osmari, mil gracias. Un abrazo, Fernando, buenas noches. Buenas noches, Osmari Hernández desde Caracas con toda la información en vivo me acompañó. Fíjese usted qué interesante esto que le decía yo, ¿no? Hay una queja constante de Nicolás Maduro diciendo que no le damos cobertura, que los medios imperialistas no le dan cobertura. Las dos veces que lo he escuchado decir eso, como le decía Osmari, ha sido a través de la señal de CNN en español. El día de hoy estuvimos con mi equipo, con Adolfo, con Key, en la frontera, precisamente en el puente internacional Simón Bolívar. Le tengo una propuesta a quien sea de ahí en Miraflores, ¿no? Para que le dé le dé cobertura a un medio imperialista como quisiera, no sé cómo sea, pero bueno. La propuesta es la siguiente. Como yo no puedo entrar a Venezuela, acérquese uno de ustedes a la frontera con Colombia, me acerco yo y así entre la valla hacemos una entrevista en un medio imperialista, como dice usted, que quede claro. Aquí siempre lo he escuchado decir lo mismo, en este medio imperialista, como lo califica. Pero dejemos eso ahí y vayamos a ver la realidad, que le digo es aplastante. Para algunos, como Maduro, precisamente es un show. Todo se trata de un show. Yo le digo una cosa, esto de show no tiene nada. La realidad es aplastante. Es cruda y es dura. Esto es solo un pequeño detalle de miles y miles y miles de historias que a diario se dan cita en el puente internacional Simón Bolívar. Mire usted. Unos 30 pasos. Esa es la distancia que une a Colombia y Venezuela en el puente fronterizo Simón Bolívar. En el medio, un espacio vacío, donde los países se ven cara a cara, pero ninguno pestañea. Una distancia tan pequeña que marca una diferencia tan grande. Y es que del lado venezolano, narran sus ciudadanos, existe una escasez agresiva de alimentos y medicinas que los obliga a comprar un boleto a pie hasta Colombia para conseguir los insumos más básicos. Y digo comprar porque solo nos bastaron unas horas en la frontera para recibir denuncias sobre presunta corrupción por parte de varios uniformados venezolanos que, en una especie de peaje informal, cobran soborno
a algunos de sus connacionales para permitirles el paso. Y eso está pasando del lado de Venezuela. La propia Guardia Nacional, sus niveles de corrupción están destruyendo el bolsillo de los venezolanos. Usted fue testigo de lo que me está diciendo. Acabo de ser testigo de eso, Fernando. Allí, a tan solo unos pasos, está esa Guardia Nacional venezolana. Y aunque queremos preguntarles por qué cobran el impuesto, no podemos acercarnos. El gobierno de Colombia nos advierte que cualquier movimiento podría dar paso al cierre de la frontera, un hecho que afectaría de inmediato a miles de personas que consiguen en la zona fronteriza el alivio a sus dolores y el fin del hambre. Vienen en masa en busca de los productos más básicos, desde una pasta de dientes hasta una pastilla para el dolor. Hay niños muriéndose en los hospitales, hay mujeres embarazadas que no tienen plata para comprar un kit de cesárea. Hay personas que se están muriendo porque no tienen diálisis. Mi hija es una niña especial y no consigo el anticonvulsivo, por eso estoy aquí en Colombia, comprando medicamentos como muchos de los que estamos aquí. No conseguimos alimentos. Aquí en Colombia nos están recibiendo con los brazos abiertos y nos han tratado demasiado bien. Demasiado bien. Y si todo fuese una farsa, esto no existiese. Del lado colombiano, el malestar es palpable. Toda la comida, nada, no tenemos nada. Basta mostrar un micrófono para despertar en los venezolanos una sensación de libertad. Una libertad que dicen es golpeada a diario por el régimen de Nicolás Maduro. Aquí todo el mundo refleja sus sentimientos, tenemos expresión, a pesar de que del lado de allá sea otra cosa, pero del lado de acá nunca nos van a callar. Queremos libertad. El sol es intenso, aunque la brisa ayuda. Y así pasan las horas. Entre ellas se mezclan los gritos que exigen democracia en Venezuela y las promesas de un mejor futuro. Maduro, te puedes ir, aprovecha que te están dando la oportunidad de irte, no con la cabeza en alto, pero por lo menos vete y deja a todos los venezolanos ser felices y en libertad. La esperanza no es la misma para todos. Con una enfermedad compleja y tratamiento para tan solo 2 meses, este hombre no sabe si podrá ver a una Venezuela distinta. En Venezuela no consigue insulina. No consigo a ningún precio. Eso es muy triste, muy triste. Yo la insulina me la estoy poniendo porque me la traje de Miami y me quedan como para 2 meses y más nada. No sé qué haré después. Porque ya mi hija no puede mandar de allá para acá eso porque tengo que pasarla personalmente. Porque en Miami en la aduana me la esculcaron mucho y tengo que ser yo personalmente. Claro. Entonces, si no me llega la insulina, no sé qué voy a hacer. ¿Cuántos de los que están aquí fueron a Colombia a buscar medicina? Levanten la mano. Medicina. ¿Cuántos de los que están aquí fueron a buscar también alimentos para bebés? Mira cómo cargo yo el morral, lleno de pura comida, pudiéndola comprar en Venezuela. ¿Es justo que yo tenga que caminar todo lo que tengo que pasar por ese puente solamente por no tener comida? Es algo injusto, por eso necesitamos la ayuda humanitaria. Durante todo el día nos damos cuenta que hay una especie de comercio informal que se encuentra justo al cruzar de Venezuela hacia Colombia, en donde venden acetaminofén, por ejemplo, en una esquina, en otra más le pueden rentar una silla de ruedas a una persona de la tercera edad que lo necesite para cruzar. Tan cerca, pero tan lejos de Venezuela. Y en los escasos pasos que nos separan, una diferencia abismal entre vivir y sobrevivir. Fíjese, así de simple es como le decía, es la diferencia entre vivir y sobrevivir, lo que usted acaba de ver. Nadie se lo está contando, no conocía a ninguna de las personas con las que hablé, había miles y miles que tenían alguna historia que contar. Si hubiéramos querido en esta producción, yo le lleno 1 hora del programa con todos los reclamos, las quejas, las historias y los dolores de todos estos venezolanos. Y aún así, me faltaría tiempo aire para poder escuchar al menos un mínimo porcentaje de sus voces. Voy a hacer una pausa, continuamos transmitiendo en vivo desde Cúcuta, aquí en la frontera colombo-venezolana, en esta edición especial de Conclusiones. Al regresar voy a platicar con alguien que ahora tiene una gran responsabilidad, no solo porque es una diputada, sino que está encargada o es encargada de coordinar lo que ocurrirá el 23 de febrero, según dice Juan Guaidó, la ayuda humanitaria. Es Gaby Arellano, al regresar me acompaña aquí en vivo, desde Cúcuta. Ya regreso. Porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada.
es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas lo que pretenden con esa ayuda humanitaria, así como introdujeron armas para los contras en Nicaragua en la supuesta ayuda humanitaria, igualmente pretenden hacerlo con armas biológicas que constituye esta comida envenenada y contaminada que han enviado. Ahora, bueno, usted acaba de escuchar a Delcy Rodríguez, yo le voy a dar la bienvenida, antes de comentar cualquier cosa, a Gaby Arellán, diputada, que la conocí, ¿hace cuánto te conocí? Como 5 años. 5 años, ¿no? Como dirigente estudiantil de la ULA. De la ULA, exactamente, donde empezó todo. Donde empezó todo. Y bueno, ahora Gaby, además de ser diputada, tiene una tarea muy importante porque ha sido elegida como coordinadora de que esta ayuda humanitaria de Cúcuta, bueno, de Colombia. De Colombia. Cruce el 23 de febrero. Claro. Oye, a ver, yo sí quiero escuchar tu comentario acerca de este análisis profundo de que puede ser armas biológicas la ayuda humanitaria. Yo siempre he dicho que hola Fernando, he hablado a la audiencia, yo siempre he dicho que la dictadura nos sorprende todos los días, pero ya cae en el delirio, ¿no? Decir que la comida que nosotros llevábamos tiene inoculado cáncer o células cancerígenas, pues raya en la locura, ya en lo que no tiene explicación lógica. Y decirlo en una rueda de prensa con seriedad, pues... Pero dime algo, Gaby, porque a mí, honestamente, me cuesta mucho trabajo creer que alguien que te plantea ideas así pueda tener seguidores. Es decir, que haya gente que crea que puede llegar a hacer eso. Porque, ojo, no es solo Estados Unidos. Aquí hay ayuda humanitaria de muchos países. Es decir, una coalición. Una coalición. De muchos países. Que todos estos países se junten para meter armas químicas. La historia refleja, Fernando, que los regímenes como estos, a los últimos días de su existencia, cometen los mayores errores y los mayores grados de barbarie. Y nosotros hemos visto el sufrimiento de un país que está condenado al hambre por una decisión de Maduro. En Venezuela hay una hambruna por una decisión de Maduro. Pero sí tiene seguidores después de que dices esto. No, cada día están más solos y más alejados. Lo que tienen es esclavos y sédutos que los dominan a través de un bozal de arepa, los dominan a través de una bolsa CLAP. Y es allí donde nosotros hemos planteado que la ayuda humanitaria, lo ha dicho nuestro presidente Juan Guaidó, es para liberar. Porque quien está condicionado a que la comida se la dé otra no es libre. Y es allí donde nosotros hemos dicho que hay un plan sistemático desde Cuba y desde mafias internacionales para dominar a través del hambre al pueblo venezolano, esclavizar. Y el régimen planteó el sacar del país a millones de venezolanos para debilitar la vanguardia. Y no se dio cuenta que los venezolanos que estamos fuera de nuestro territorio somos los embajadores de la libertad de nuestro país y nos hemos convertido en actores motivadores para nuestras familias que siguen dentro del territorio y para todos los que están afuera, demostrar con hechos las denuncias que hemos levantado. Durante años hemos dicho la necesidad de activar un corredor humanitario en la frontera y hoy estamos a escasos días de activarlo. Ahora fíjate que retorcida realidad se puede vender, porque lejos de la comunidad internacional, los Estados Unidos, serían los propios venezolanos los que estarían atacando a su gente. Eso no existe, eso no existe. Una cosa es el ámbito político y otra cosa es que vayas a... No, y nosotros hemos dicho quienes han partidizado el hambre y la tragedia y han por el estómago querer politizar la realidad de nuestro país es quienes hoy usurpan el poder, que es Nicolás Maduro. Nosotros queremos liberar a nuestra sociedad. Nosotros vamos a llegar con la ayuda humanitaria, Fernando, y primero no vamos a preguntar si este tiene carné o no tiene carné de un partido. Ni siquiera vamos a preguntar si es venezolano. Es aquellos cuadros de desnutrición de nuestros niños, de nuestros ancianos. Es allí donde va la atención, que va a estar repartida y distribuida por las ONG, por Cáritas Internacional, por gente responsable. Ni siquiera son por los militantes de un partido, es por ciudadanos responsables. Oye, dime algo, porque Juan Guaidó dice, va a entrar sí o sí. Gaby, yo te lo dije la vez pasada a la distancia. ¿Qué pasa si les montan ahí una Guardia Nacional Bolivariana? ¿Cómo es que va a entrar? Con gente y más gente. Gente movilizada. Gente. Cuando hay un tsunami, cuando hay un pueblo movilizado, no hay barricadas, no hay tanquetas, no hay bayonetas que detengan la movilización de un pueblo y es determinante. Tú estuviste hoy en el puente.
en uno de los puentes. Sí, en el Tú Simón sientes cuál es el ánimo de los ciudadanos que está allí. Tú conoces mi tierra querida del Táchira, que estamos a pocos metros. Es una decisión determinada. El mayor miedo del pueblo venezolano es vivir eternamente esclavizado al yugo de Nicolás Maduro, y hemos avanzado. Este momento nunca lo habíamos tenido. Presión internacional, presión institucional y respaldo popular es lo que cobija las acciones estructuradas de nuestro presidente Juan Guaidó, y el pueblo nos vamos a encontrar el 23 de febrero acá, a pocos metros, en los puentes internacionales. Oye, por cierto, aquí cerquita, aquí al lado, ¿no? El fin de semana estuvieron entregando apoyos. ¿Cómo lo calificas? Tienen 9 días, Fray Bernal y Diosdado, llamando a sus seguidores, y no han sido capaces de colmar una calle de la frontera. Hoy, simultáneamente, en San Antonio y Nureña, miles de habitantes de la zona de la frontera se movilizaron. Estamos seguros que el 23 de febrero seremos millones, de lado y lado de la frontera, será un solo pueblo. Hoy se está viviendo en esta tierra el gran sueño de Bolívar. Aquí no hay distancias, no hay barreras, no hay fronteras. Es un solo pueblo. La colaboración de Colombia hay que aplaudir. Gracias. Hay que aplaudir. Gracias. Desde su presidente a todos los ciudadanos. Gracias. No nos va a alcanzar la vida para darle la gracia al pueblo colombiano. Sí, es increíble, lo vimos hoy. Entraban y salían y los dejaban. Nunca había una frontera así de fácil. No hay. Nunca la vi. No, nunca la vi. Gaby, tengo más invitados, tú sabes, veniste con ellos. Tengo que despedirme. Me da mucho gusto verte. Te veo el 23 en el puente. Por aquí vamos a estar. Hacia Venezuela. Por supuesto que aquí vamos a estar. Nuestro pueblo del Táchira te va a recibir. Bueno, no sé si me van a dejar entrar, pero aquí vamos a estar seguro. Aquí vamos a entrar, Fernando. Vamos a entrar. No lo dude, pueblo. Gracias, Gaby. No, gracias. a usted. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos y bueno, hay mucho más de este programa especial desde aquí, desde Cúcuta. Descubre los secretos de las historias que han seducido a Hollywood. Le voy a plantear un escenario a todos ustedes que nos están viendo y una pregunta. ¿Qué sería necesario para que un día usted decidiera, con 4 hermanas, una embarazada de 6 meses con solo 15 años de edad, otra madre de una niña de 6 meses con solo 17 años y 2 hermanas más? ¿Qué tendría que pasar para que usted decidiera salir a caminar a través de las carreteras de Venezuela hasta llegar a Cúcuta, en Colombia, pasar 3, 4, 5, 6, los días que sea necesario, durmiendo donde pueda, comiendo lo que le den, arriesgando la vida de esa bebé de 6 meses, arriesgando la vida de su hermana embarazada de 15 años? ¿Qué tendría que pasar para que usted dijera, no importa todo ese riesgo, agarro lo que pueda y me voy? ¿Qué tendría que pasar? ¿Usted lo haría? Muchos venezolanos lo hacen. Los encontramos en la carretera, en Cúcuta. Y sí, 4 hermanas, así como se las describí, decidieron, a pesar de todo, salir a caminar para encontrar un nuevo futuro. Mire usted. La calamidad venezolana toma forma en las calles de Colombia. A diario se observan pequeños y medianos grupos de venezolanos huyendo a pie del hambre y la necesidad. Buscan en Colombia un empleo, una familia que los apoye, una oportunidad. La crisis no distingue. Hay hombres y mujeres, jóvenes y adultos, niños y bebés. Estas 4 hermanas son un ejemplo. Salieron caminando desde Trujillo, Venezuela, el domingo. Juntas tratan de llegar a Pamplona, al norte de Colombia, donde tienen esperanza de conseguir empleo. Nosotros estamos muy alegres porque lo que no comíamos allá en Venezuela lo venimos comiendo aquí en Colombia. Nos ayudaron mucho, les dieron comida a los niños que no habían comido ni pollo ni carne, ya han comido. Una de ellas, de tan solo 15 años, tiene un embarazo de 8 meses. Lleva un día entero caminando y comiendo solo lo poco que le regalan en el camino.
Todavía no sabe dónde tendrá a su hijo. ¿Será por allá en Pamplona? Pues si me da por parir en Pamplona, lo tengo ahí. Su otra hermana, de apenas 16 años, carga kilómetro tras kilómetro el peso de su niña de apenas 1 año. La niña bebe tetero y ella allá en Venezuela no te bebía tetero. Ni usaba ni pañales ni nada. Es muy feo, allá estamos pasando una crisis muy brava. Estos 2 hermanos también sufren. El mayor lleva consigo la carga de conseguir los medicamentos que requiere su madre enferma. Medicamentos que no encuentra en Venezuela. ¿Ustedes llevan cuántos días de recorrido ya? 3 días ya tenemos recorrido, caminando día y noche. Caminando día y noche. ¿Desde dónde salieron? Desde el estado de Trujillo de Venezuela. ¿Él es tu hermano? Sí. ¿Cuántos familiares dejaste en Venezuela? Dejé a mi mamá y a mi hermano menor. ¿Por qué decidieron salir? ¿Por qué decidiste salir con tu hermano arriesgándote toda esta distancia a pie, veo que no traen alimentos, sino con lo que les ayuden? Pues yo salí fue para ayudar a mi mamá es hipertensa y ya tenía casi 1 mes sin trabajo y lo que me ganaban no me alcanzaban. Mi mamá no quería que uno no lo hace porque uno quiere, uno lo hace por necesidad, por mi mamá, ¿sabes? Y por eso que yo estoy aquí no es por ello, es por eso, por mi mamá. Mi mamá quedó allá y lo que le dejé fue unas moneditas y esperar esta semana a ver cómo llegó allá a Medellín. El único consuelo en estas calles tan duras y soleadas es la compañía de la familia. Pero el riesgo del camino a veces sobrepasa la necesidad. Cumplió 6 meses de nacido en el camino. Ajá. ¿No te preocupa su salud? Hay mucho calor y el cambio de clima, todo. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Yo por un buen futuro tengo que tener bien a mi familia. En Venezuela está fuerte. Este es el peaje Los Acacios, un punto que conecta a la ciudad fronteriza de Cúcuta con el resto de las carreteras del sur. Los venezolanos agrupados debajo de un árbol para huir del sol esperan que un viajero les dé un aventón. Otros pierden la paciencia e intentan montarse sin permiso. Aunque cada país tiene sus problemas, el drama venezolano es palpable, evidente y a veces hasta parece incontenible. Colombia, sin duda, carga con una gran parte del problema. Según datos de migración en Colombia, en 2018, el país registró más de 1 millón de venezolanos en su territorio. Esa es la contundente y aplastante realidad que viven los venezolanos. Le quiero dar la bienvenida al invitado, es el diputado Ismael García. Diputado, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Encantado. No hay mucho más que decir, creo que se explica claramente la situación. Sí. La semana pasada estaba yo con el exdirector de la Cruz Roja de Venezuela, que vive ahora en los Estados Unidos. Y yo le decía, su principio es humanitario, ¿no? Claro. Deberían, donde se han entrado en guerras, en medio de la guerra. Claro. ¿Qué pasa que no entran en Venezuela? Mira, lamentablemente la Cruz Roja venezolana, el señor Mario Villarruel, que es el que dirige ese organismo, bueno, es un hombre que también de alguna manera es un operador del gobierno nacional y eso hay que decirlo con absoluta responsabilidad. Pero creo que, o de lo que fue gobierno, porque allí no hay gobierno, el gobierno hoy es Guaidó, digamos, de esa narcodictadura que opera en Venezuela y que ya llegó a su fin. Y lamentablemente ocurre eso. Pero cuando tú mostrabas en el segmento anterior donde estabas entrevistando a Gaby Arellano y hablaban de todo el cinismo con que esta gente montan cosas, montan ollas, como se dice en Venezuela, para tratar de distraer o de descalificar a lo que realmente... O aterrorizar, ¿no? Aterrorizar, que eso es lo que han venido haciendo durante todo este tiempo, diciendo mentiras, que no hay comida en Venezuela porque hay una guerra económica, que hay un enemigo interno, que somos traidores a la patria porque nos oponemos a eso, y hay un enemigo externo que es el imperialismo. Y todas esas cosas, lo que pasó contigo. Pero ya eso llegó a su fin. Incluso ayer Diosdado Cabello, cuando vino a la frontera, cerca de un pueblo donde, por cierto, me encontraba en ese momento con Gaby Arellano, allí trataron de traer gente de casi todo el estado Táchira y lamentablemente ya tampoco la gente les va porque como aprovecharon que estaban cerca de la frontera y se fueron a comprar a Colombia, ¿no? En ese momento ese señor, usando sus prácticas también, no solamente de mentiras, sino de intimidación, se trajeron un señor que se llama Pedro Luis Martín. ¿Quién es Pedro Luis Martín? Que entiendo lo tienen por aquí.
es un señor que lo usó el segundo hombre a bordo del DIN durante muchos años, que yo denuncié y acusé en los Estados Unidos, el Pollo Carvajal, y lo traían ahí uno de los, digamos, actores de Diosdado Cabello, de toda esa gente que ha participado en corrupción, narcotráfico, y que hoy saben que en algún sitio del mundo van a tener que rendir cuenta, entonces vienen también para aterrorizar. Hay un central azucarero también que opera... Bueno, pero no digamos nombres porque yo no tengo forma de bueno, ya no es de privado. Pero hubo una operación. Ok, hubo una operación. ¿Qué hicieron? ¿Qué les hicieron? Bueno, allí tienen metido, eso lo quebraron, lo acabaron, lo expropiaron y lo quebraron. Ahora la señora Iris Valera, que se la pasa amedrentando, amenazando, se trajo para allí una gran cantidad de presos, ¿no? Gente que está acusada ¿A la frontera? A la frontera, y hoy los presentó, incluso uniformados de presos y actuando como si fueran milicianos, como para amedrentar y amenazar. Mira, yo lo que le quiero decir a Maduro, a Iris Valera y a Diosdado, que su tiempo se les acabó. Y que el pueblo venezolano que está fuera y dentro del país, vamos a llevar los medicamentos, los alimentos, porque tenemos un pueblo muriendo de hambre que no espera para más. Y por supuesto que además de esa entrada de medicamentos, ellos saben que eso significa la liberación definitiva de Venezuela, porque la Fuerza Armada Nacional, que sé que en su gran mayoría está del lado de la Constitución, del lado del pueblo, va a tener entonces que asumir una posición firme y determinante el próximo 23 de febrero, de colocarse del lado correcto de la historia, de ponerse del lado del pueblo venezolano y permitir que esos alimentos entren al país. No quiero ser pesimista, pero le pregunto, ¿y si no pasa? Yo creo que va a pasar. Pero ¿y si no pasa, qué se hace? Bueno, el pueblo va a pasar. Y entonces allí habría que preguntarle, o se preguntarán ellos, porque van a tener el mundo encima, puede actuar, digamos, la comunidad internacional de la manera como tengan que actuar para protegernos, porque el pueblo venezolano no puede seguir en manos de unos criminales, y el día entonces que vayan a entrar los medicamentos y la comida que nos ha donado los distintos países del mundo, ellos se vayan a oponer por la vía de la fuerza y la violencia. Yo creo que ya eso sí acabó, ya ese tiempo quedó atrás, y la disposición la hemos visto en las calles de este país, incluso mucha gente porque han actuado, digamos, o que pensaron que se iba a actuar apresuradamente, y en este caso Juan Guaidó ha actuado con mucha responsabilidad. Muchos criticaron porque el día que se juramentó como presidente pensaron que él ese mismo día se iba a juramentar como presidente de la Asamblea, se iba a juramentar como presidente del país. Luego hubo una consulta al país, luego hubo un primer cabildo y dijeron, pero no se volvió a juramentar. No, todo ha ido llevándose con el pueblo. Y las movilizaciones que se han dado en Venezuela, luego después de asumir su responsabilidad constitucional, como la ha asumido Juan Guaidó, no solo es Juan Guaidó, es todo un pueblo desbordado que hay en Venezuela. En Venezuela tenemos hoy una cosa que nos costó construirla, porque hay que reconocer que hace un año, bueno, había una división, cada quien por su lado, no había manera de que las cosas se pudieran llevar bajo un solo carril, y hoy tenemos un líder, un liderazgo, todo un pueblo acompañándolo, y yo creo que contra un pueblo, cuando está dispuesto a cambiar, no hay nada ni nadie que lo pueda detener, y el 23 de febrero estaremos pasando para Venezuela los alimentos y la medicina, más allá de las bravuconadas de Nicolás Maduro y la banda que le acompaña. Estaremos aquí para darle seguimiento precisamente a todo eso, diputado. Yo le quiero agradecer mucho que me haya acompañado. Sé que han estado muchas gracias. Dando vueltas. Le quiero dar espacio a una joven. Claro, claro. ¿No? Si me lo permite. Para cerrar el programa con frescura, como dijo el productor. Y además por el llamado también que hace. Claro, hoy es Día de la Juventud, además, de mi ciudad, de La Victoria. Pero todos somos jóvenes por dentro, ¿no? Así es. Gracias, diputado. Hago una pausa, regreso. Y sí, vamos con una joven, porque hoy fue el Día de la Juventud, precisamente, allá en Venezuela. Un amplio contenido. Somos CNN. Le doy la bienvenida a Ana Karina García, es líder estudiantil. El día, felicidades por tu día, el Día de la Juventud. Fernando, gracias. Ya ¿No? juvenil, porque ya me gradué.
Bueno, pero ay, no me hagas hablar de edades, por favor. Es muy importante esto, hablarlo contigo. Fíjate, se lo decía a Gaby Arellano, la conocí como una líder estudiantil, es una diputada, que puede ser tu caso fácilmente, pero también hay un llamado que hoy creo que cobró mucha fuerza con los jóvenes por parte de Juan Guaidó, ¿no? Reconocido como presidente interino por más de 40 países. ¿Qué tanta presión sienten ustedes como esta generación de relevo a la que no solamente le va a tocar el gran reto del 23, le va a tocar el gran reto en el futuro de este país que hoy tiene a los venezolanos corriendo por el mundo por millones, escapando de todo esto? La presión debe ser inmensa. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo recibes? No es solo un tema de presión, sino de responsabilidad. Yo creo que esa es la palabra clave de lo que siente hoy mi generación. No solo por esos jóvenes que han caído, que nos toca a nosotros llevarlos de aquí en adelante siempre presentes, como Paul Moreno, Carlos Moreno, como Geraldine, también como Robert Redman, Basilda Costa, que hoy nos toca, y nuestra responsabilidad es que de aquí en adelante nadie los olvide, porque se han convertido en ese símbolo y tenemos que nosotros generar esa conciencia histórica para que esto no vuelva a pasar. Pero también es la responsabilidad de que todos esos jóvenes que salieron huyendo de Venezuela, que no les tocó otra opción que irse del país, regresen a Venezuela. Y esos jóvenes, todo ese aprendizaje que han tenido en el exterior, porque cuando uno está en el exilio le toca aprender, empezar de cero y aprender el trabajo duro del día a día, les toca regresar y todo ese conocimiento va a entrar a Venezuela. Yo creo que la mayor responsabilidad de esta generación, luego del 23, donde estoy convencida que pasará la ayuda humanitaria, porque además hay jóvenes como yo en las Fuerzas Armadas, que estoy segura que serán ellos mismos los que abrirán las puertas de esa ayuda humanitaria. Nos tocará entonces convertirnos en servidores públicos y transformar Venezuela, porque ese es el gran reto hoy, que esto que nos tocó vivir como generación sea un aprendizaje para tocar y tomarlo público como la gran responsabilidad de nuestra generación para transformar Venezuela. Yo tengo una duda y hay algo que me llama mucho la atención. Pasan los años, las décadas, hay un aparato de adoctrinamiento, ¿no? En el discurso, en la misma educación. El ejemplo es Cuba, ¿no? Cómo se fue adoctrinando. Sí. Y de pronto hay una generación que nace con ese régimen y crece con ese régimen y entonces cree que el mundo es así como se lo han contado. En Venezuela yo me he dado cuenta que hay una gran cantidad de jóvenes que no cayeron en eso. ¿Cuál crees tú que es el secreto que no logró, ahora sí que lo voy a decir coloquialmente, comerle el coco, comerle el cerebro a esta propaganda a esta generación? ¿Cómo es que lo lograron? Yo creo que el gran secreto es que la juventud venezolana tenía dentro de su propio ser la rebeldía que nos caracteriza. Nosotros no permitimos como generación que eso entrara en nuestros cerebros, pero sí hicieron un daño en las generaciones más pequeñas que nos tocará de ahora en adelante demostrarles con un nuevo país que las cosas pueden ser distintas. Yo creo que esa generación aprendió en la calle. O sea, el gran reto que tuvo esta generación fue que las aulas no estaban en una universidad o en un colegio, sino que las aulas estaban en la calle. Ese fue el gran aprendizaje de nuestra generación y por eso fue que el gobierno o ese régimen dictatorial no logró adoctrinar a esta juventud. Y ahí es que yo siempre los vi en la calle, ¿no? Y esa es la otra pregunta que te iba a hacer. Yo critiqué en su momento que eran los jóvenes los que estaban dando la cara en estos enfrentamientos, en estas calles, y pocos adultos, ¿no? Yo al principio yo veía adultos mayormente políticos, pero no veía a esos adultos en la calle con los jóvenes, con sus hijos. ¿Qué piensas de eso? Porque el fenómeno mayormente fue así. Los padres no estaban todos con ustedes. En el 2014 y en el 2017 éramos los jóvenes en la calle, pero creo que éramos nosotros mismos los que tratábamos de proteger a nuestros padres. Éramos nosotros mismos los que tomábamos eso como la vanguardia y la bandera lucha nuestra. Pero estos últimos días, en el 2018 y el 2019, ves un fenómeno distinto. Quienes ves en las calles son las madres venezolanas pidiendo y luchando porque sus hijos regresen. Es cierto. Yo vi madres, una de las cosas que más me conmovió es que yo escuchaba a la madre venezolana, como puede ser mi mamá, que hoy está lejos de mí, diciendo yo estoy aquí en la calle porque yo quiero que mis hijos regresen. Porque nosotros, como generación, estamos viviendo un momento muy difícil. Nuestra familia está a lo largo del mundo.
Algunos estamos en un país, otros están en otros están en Venezuela. Y esa ruptura familiar yo creo que fue el punto de quiebre que hizo que este régimen no pudiese sostenerse más. Muy importante lo que dices, es cierto, hemos visto muchos rostros femeninos en los últimos años, Ana Karina. Yo tengo que despedirme, no es por otra cosa, sino por falta de tiempo en televisión, tú sabes cómo es esto. Quiero agradecerte que nos hayan acompañado y estaremos aquí los próximos días, por supuesto. Estaremos aquí antes del 23 de febrero también. Vamos a continuar haciendo nuestra labor y desearte como joven que fui, sigo siendo por dentro. Eso es un tema de espíritu. Sí, es un tema de espíritu, yo estoy convencido. La rebeldía siempre se queda en uno. Yo te deseo mucha suerte a ti, a tu generación, y me alegra escuchar esta generación hablar así. Muchas gracias. Y yo espero verte en Venezuela, que puedas tú ser quien narre que Venezuela se convierta en un símbolo del turismo, de esas políticas públicas distintas que transformen América Latina y de que Venezuela no sea la voz en el mundo por lo que sucede de muerte, de lágrimas y de sangre, sino por la innovación y la transformación que estoy segura que mi generación será la que lleve adelante. Que así sea, que así sea. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Hago una pausa, regreso un momento para cerrar esta transmisión especial en vivo desde Cúcuta. Aquí en Cúcuta. Antes de despedirme, quiero agradecerle a todo el personal del Hotel Casablanca aquí en Cúcuta que nos ha dado todo su apoyo, nos han tratado maravillosamente. Por supuesto, a mi equipo, Key Guerrero en la producción, también a Adolfo Ibarra, nuestro camarógrafo, y Luis Yepes, que nos ha estado ayudando en la coordinación de invitados. Pero sobre todo gracias a usted que me vio, que me saludó, con quien hablé en ese puente internacional Simón Bolívar. Usted que tuvo el tiempo de confiar en mí y contarme su historia. Continuamos mañana, en vivo desde Cúcuta.